Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Ahora daremos inicio al panel especial del Instituto para el Futuro de la Educación, con el tema La RIE 360 y los recursos educativos abiertos.
en donde tendremos el honor de contar con la participación de Patricia González Flores, de la Universidad Nacional Autónoma de México. María Elena Chan Núñez, de la Universidad de Guadalajara. Alfredo Avendaño Arenaza, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y como moderadora, María Soledad Ramírez, líder del Interdisciplinary Research Group en Pensamiento Complejo del Instituto para el Futuro de la Educación e investigadora titular de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Sean bienvenidas y bienvenidos. Ahora cedo la palabra a María Soledad Ramírez. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Soledad Ramírez Montoya, soy profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey y coordino las cátedras UNESCO ICTE Movimiento Educativo Abierto para América Latina. En esta ocasión, como parte de las actividades de la Red de Innovación Educativa 360, tenemos este webinar. Este webinar, que más que un panel, va a ser una conversación con los colegas, queridos colegas, que hemos venido trabajando el tema de los recursos educativos abiertos. A lo largo de los diferentes webinars de la RIE 360 durante el 2021, hemos estado tocando el tema de cómo la pandemia ha incidido en las actividades formativas que tenemos en los diversos niveles educativos, pero específicamente en educación superior. En esta ocasión, en esta conversación que vamos a llevar a cabo, nosotros queremos incidir sobre el análisis de qué ha pasado con los recursos educativos abiertos en nuestras instituciones. La RIE se conforma de varias universidades de México. Algunas de ellas son Universidad Autónoma de México, TEC de Monterrey, Universidad de Anáhuac, Benemérita Autónoma de Puebla, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Guadalajara, Ibero Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. También tenemos como objetivo abordar cuáles han sido las implicaciones, contribuciones y retos que nos han presentado los recursos educativos abiertos, así como las tendencias que podemos encontrar en estos materiales para ayudar en los procesos formativos. Como una introducción, podría enunciar que esta pandemia, que es una sindemia, ha venido a trastocar nuestras prácticas formativas y con ella los recursos educativos abiertos, sobre todo aquellos que nacieron ya desde su origen de manera digital, han contribuido con estos procesos de trayectorias formativas que nosotros desde las instituciones de educación superior hemos querido incidir en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y para ello, en esta conversación, les quiero presentar a mis queridos colegas que ya enunciaron sus nombres. Alfredo Avendaño Arenaza. Él es director general de las bibliotecas de la Benemérita Autónoma de Puebla. Patricia González Flores es subdirectora de Innovación Educativa de la Coordinación Académica de Innovación Educativa y Educación a Distancia. Y María Elena Chan es jefa de la Unidad de Programas Estratégicos del Sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Con mis colegas vamos a tener esta conversación sobre qué ha pasado con los recursos educativos abiertos y para iniciar yo quisiera invitarles a que nos compartieran qué son para ustedes los recursos educativos abiertos y cómo han sido trabajados en sus instituciones. Si nos pueden dar un ejemplo sería fantástico. Iniciamos entonces la conversación con esas temáticas. Invito, si les parece, a María Elena, Alfredo y a Patricia a que nos compartan sus reflexiones. Bueno, pues un gran gusto el poder conversar con ustedes. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, me gustaría decir que yo creo que hay al menos dos tipos de experiencia dentro de lo que es la Universidad de Guadalajara. Por un lado, lo que tendría que ver con el sistema de universidad virtual que, dado que los programas ya están en línea desde hace muchos años, o sea, no cambió mucho durante la pandemia ni el estilo ni la forma de trabajo. Sin embargo, yo podría mencionar que donde más incidió o ha incidido todo lo que es el movimiento de recursos abiertos, esta filosofía, tiene que ver con lo que es el área de formación integral. En el caso de UDG Virtual se ha hecho un gran trabajo en el área de justamente que se dedica a los recursos informativos, en poder hacer una curaduría y una muy buena colección en grandes campos
que son transversales a las demás formaciones con las que contamos aquí mismo en UDG Virtual, y en donde se ha trabajado lo que es este modo, ¿no? de encontrar lo que ya está producido y que es de buena calidad para disponerlo ahí. Después me gustaría referirme a los retos que eso conlleva, porque yo creo que una reflexión, aparte de esta concepción como de aquello que está utilizable, que puede representar un recurso de aprendizaje puesto en contexto y que sería como el concepto desde el que nos hemos venido manejando, me gustaría hablar un poco más como de aquello que hemos encontrado también desde una perspectiva crítica, de qué tipo de competencia complementa, ¿no? El hecho de que podamos estar dentro de un movimiento de recursos abiertos, cuáles son las competencias faltantes o aquellas que se requieren para poder hacer un buen uso de lo que son los recursos educativos abiertos, que ese sería como el otro lado de la experiencia que hemos tenido durante la pandemia. Muchas gracias. Para mí es un gustazo saludarlos. Gracias por compartir con la doctora González, con la doctora Chan. Y nosotros ciertamente estamos iniciando una cruzada muy interesante sobre los recursos abiertos, quizás de manera local. Lo iniciamos hace varios años a través de un repositorio de acceso abierto a la información, a través de comunidades de tesis, a través de comunidades de libros, fondos antiguos y de fondos editoriales de diferentes facultades. Entonces, esta es una apuesta que nosotros queremos hacer de trazabilidad de la información, de compartir la información, de datos abiertos, pero este es un proyecto institucional. Nos dimos cuenta que dentro del aspecto de bibliotecas no era suficiente. Deseamos abordar un gran proyecto institucional donde las principales premisas se basan en la parte legal, en la parte de asignaturas y una gran cruzada con todos los académicos y con toda la gente de investigación. Ciertamente durante esta pandemia y a través de CONACYT, en algún momento nos comentaron que nosotros ya no éramos beneficiarios del Consejo de Revistas Científicas y Tecnológicas, y finalmente lo que hicimos nosotros fue mirar hacia otro horizonte, hacia otras oportunidades, que es la ciencia abierta. Y uno de los resultados de este trabajo cooperativo a través de la Vicerrectoría de Docencia y a través de nuestra rectora, porque es importante señalarlo, nosotros iniciamos una gestión con la primera rectora mujer, la institución que es la doctora Lili Cedillo, esta gran cruzada de ciencia abierta para todos, una ciencia ciudadana, una ciencia donde tengan contemplado la parte de las asignaturas, donde tengan referenciado la parte de los metadatos y todas las referencias a través de identidad digital. Entonces, esto es lo que estamos iniciando y seguramente pues, es un proyecto macro que tiene muchas vertientes, pero principalmente debe incidir en el académico y en el investigador. Hola, bueno, es un gusto estar aquí con mis colegas y seguir este tema que es de gran inquietud para la universidad. En la UNAM, desde hace más de 20 años, hemos empezado a preocuparnos por producir recursos y ponerlos a disposición de la comunidad. Entonces, tenemos esfuerzos como la Red Universitaria de Aprendizaje, o RUA, donde catalogados con base en los planes de estudio, se han ido subiendo recursos educativos que permiten apoyar los aprendizajes de las distintas asignaturas. El problema de la universidad es que tenemos una gran cantidad de repositorios porque somos una comunidad enorme que produce muchísimos recursos. Entonces, la insatisfacción ha sido que todo eso que producimos está disponible bajo la filosofía de recursos abiertos, pero no es fácilmente hallable, fácilmente, digamos, los docentes no lo pueden encontrar cuando lo necesitan. Producimos más y nuestra comunidad acaba yéndose a Google porque es más fácil encontrar un recurso ahí que los que son producidos y están en nuestros propios repositorios. Entonces, esta inquietud nos llevó a toda la universidad a establecer un comité para organizar un repositorio institucional. Bueno, hay una dirección general que va a tratar de integrar el repositorio institucional, y dentro de ese, un comité y un subcomité que se preguntó, bueno, ¿cuáles son los recursos educativos digitales que podemos poner a disposición de la comunidad
qué características tienen, cuáles los diferenciamos de otro tipo de recursos. Entonces, me da mucho gusto comentar que establecimos un seminario en el cual participaron Marisol y María Elena, desde pensar qué es un recurso educativo. Y una de las discusiones más interesantes fue darnos cuenta que hablar de recurso educativo digital quizá no nos estaba ayudando, porque ¿qué es lo que hace que un recurso digital sea educativo de uno que no lo es? Y nos dimos cuenta que no es en los atributos del recurso mismo donde está el carácter educativo, sino que algo muy importante es el uso que dan estudiantes y docentes de ese recurso educativo, que casi que una piedra podría ser un recurso educativo si un profesor le encuentra un uso interesante. Entonces, eso nos ha llevado a preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que alojar? ¿Qué es lo que tenemos que distribuir entre la comunidad para que se use esos recursos? Y tiene que ver con el aspecto que comentó María Elena. ¿Cuáles son las capacidades? O sea, no se trata solo de catalogar y poner a disposición de las comunidades una cantidad de recursos, sino ayudarles a poder usarlos con fines educativos. Y eso tiene que ver con compartir la manera en que los utilizamos. Entonces, tenemos dos problemáticas. Por un lado, catalogar y poner a disposición de la comunidad todo lo que producimos en las universidades públicas o privadas, que es muchísimo, y por otro lado, garantizar que se pueda utilizar para apoyar el aprendizaje. Entonces, bueno, como parte de este seminario, estamos generando un documento. Les adelanto a Mariana y a Marisol que antes de fin de año tendremos la primera versión de este documento para poner en claro gran parte de las disyuntivas que todavía tenemos que resolver y que no están solucionadas. Y le dejaría hasta aquí para seguir platicando. Muchas gracias. Bueno, pues nos han compartido datos muy interesantes. María Elena nos dice cómo estos recursos vienen a contribuir desde la formación integral, el desarrollo de las competencias y cómo se integran en los programas de manera natural en aquellos que ya tienen una trayectoria en educación a distancia. Y también viene el tema de los repositorios, como Alfredo que nos compartió, cómo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla han apostado por la ciencia abierta y cómo estos materiales y recursos vienen a contribuir a enriquecer a la comunidad. Y bueno, en este sentido también nos dice Patricia, ¿dónde está el sentido enriquecedor de este tipo de materiales? En esta conjunción de ideas con las que partimos, les quiero compartir también que desde la UNESCO, desde el 2001, que se enunciaron las primeras definiciones de los recursos educativos abiertos y que nos invitaron a las instituciones de educación superior a que abriéramos el conocimiento, han venido dándose diversos pasos en todos los continentes, en todas las instituciones, y recientemente, en el 2019, en noviembre de 2019, se enmarca una definición que contempla esto que los compañeros nos acaban de enunciar, ese tipo de materiales que nos apoyan en la formación, en la investigación, que tienen un licenciamiento abierto y que se pretende que vengan a contribuir con los procesos formativos de aprendizaje y de investigación. Y es ahí donde los recursos educativos abiertos pues tienen una gran gama. En esto yo quisiera ahora invitarles a compartir ¿qué proyectos se están haciendo? Ya han enunciado ustedes algunos, como el seminario, como los repositorios. ¿Qué otro tipo de proyecto están llevando a cabo? Yo les quiero compartir, antes de pasarles la voz, que aquí tenemos un proyecto muy lindo que recientemente hemos iniciado con el apoyo de la Fundación Siemens sobre recursos Open Education STEM, con los recursos educativos abiertos. Y encontramos estas dificultades que los colegas nos han compartido precisamente, cuáles son los datos que nos van a llevar a ubicar esos materiales enriquecedores de STEM para venir a contribuir a las prácticas formativas. En este sentido, ¿qué otros proyectos tienen en sus instituciones que nos puedan compartir? Pati, ¿nos quieres enunciar algo? María Elena, Alfredo. Claro que sí, Marisol. Bueno, yo comenzaría con el proyecto que comenté de una iniciativa institucional que alinee los esfuerzos. Yo creo que este es algo con lo que estamos comenzando.
Tenemos varias iniciativas en diferentes escuelas y facultades, como comentaba la Red Universitaria de Aprendizaje, hay un portal de UAPAS, Unidades de Apoyo para el Aprendizaje, y una gran diversidad de repositorios. Entonces, lo que estamos haciendo es, con el liderazgo de la Dirección de Repositorios Universitarios, integrar todos estos repositorios de distintos tipos en un repositorio interinstitucional y hacerlos interoperables. O sea, lo primero para la universidad es toda esa riqueza que ya se produce, cómo la juntamos para que no tenga alguien que ir a buscar en los distintos portales, sino a través de un solo camino pueda hallar toda la producción de la universidad. Y pensando producción desde ciencia abierta hasta recursos diseñados específicamente para el aprendizaje. Entonces, ese es un esfuerzo que estamos trabajando en el que esperamos avanzar muy pronto. Uno segundo que vendría es repensar hacia dónde va la producción. Y algunas ideas que están sobre la mesa que todavía no se han, no se han convertido en anuncios oficiales es identificar que tenemos que hacer un plan institucional de producción. Es decir, tener muy claro qué vale la pena que la universidad produzca. Hay una gran cantidad de información ya disponible y la universidad tiene académicos especialistas en ciertas áreas. Entonces, uno de los esfuerzos va a ser identificar aquellas temáticas donde la UNAM puede aportar algo que no existe, ¿no? Sabemos que producir todo es imposible. Digo, la universidad tiene muchísimas carreras en las 4 áreas disciplinares. Entonces, pretender que produzcamos recursos para todo, cuando hay tanto disponible en Internet y otras instituciones están produciendo recursos muy valiosos, no tiene sentido. Entonces, vamos a empezar a priorizar y a jerarquizar aquello que sí queremos producir. Y el otro aspecto en el que queremos trabajar es identificar cómo podemos también no solo compartir los recursos con ese licenciamiento y esa filosofía que nos planteaste, Marisol, que surge del movimiento de la UNESCO, sino los usos. ¿Cómo podemos invitar a los docentes a también intercambiar las ideas de cómo usar los recursos para el aprendizaje de sus estudiantes y ayudar a que cada docente lo transforme de acuerdo a cómo resulta útil para su propio grupo y que la experiencia de usos también sea compartida y enriquezca las capacidades de los docentes de aprovechar la información para transformarla en conocimiento? Entonces, hasta ahí me quedaría para pasar la voz a los colegas. Bueno, a mí me gustaría compartirles que hemos tratado de hacer un enlace, o sea, situar el recurso abierto como parte de una cultura o de una cibercultura, o sea, por plantearlo como en términos más adecuados, considerando que de lo que se trata finalmente es de lograr esta capacidad que tenemos, particularmente los universitarios, de llegar a tomar decisiones con base en el conocimiento compartido y lo que llamaríamos una inteligencia colectiva, digamos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa lógica, lo que nos interesa es que no solo los profesores, sino los estudiantes también sean capaces de hacer producciones valiosas desde sus diferentes campos profesionales para ser compartidos. Tenemos un proyecto ya operando, que es un sistema gestor de proyectos, le llamamos, en donde lo que hacen los estudiantes, en el caso de UDG Virtual, donde todo el modelo está centrado en formación en proyectos, en las distintas carreras, lo que hacen es que cada final del ciclo comparten lo que es el proyecto, sus alcances con determinadas categorías y los documentos completos donde informan e incluso con otro tipo de evidencias o testimonios sobre lo que fue el proyecto, de modo que pueda ser útil para los docentes y para los estudiantes que siguen enlazando. Un nuevo proyecto puede ser a una misma ubicación geográfica, a una misma temática o problemática, a una misma metodología. La idea es ir generando esta cuestión de vamos construyendo sobre lo que otros van haciendo, ¿no? Y que eso es una competencia cibercultural importantísima, que es la de gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, en esto que decía yo de qué tanto nos enfrentamos, digamos, cuando estamos hablando del movimiento de recursos abiertos, a que no solo se trata, obviamente, de saberlos producir con calidad y para que puedan ser recursos digitales
bien desarrollados, bien, digamos, en términos no solo estructurales, pedagógicamente hablando y de contenido disciplinario, sino también estéticos, ¿no? Estas competencias nos parece que a veces no están suficientemente desarrolladas o enfocadas en las profesiones. Entonces, la otra parte que complementa, además de este sistema gestor, que sería como un ejemplo de un repositorio inter, ¿no? Pero que tiene también la posibilidad de ser publicado al exterior. O sea, la idea es que sean compartidos todos los proyectos para cualquier persona y se lanzan, digamos, como a redes, ¿no? Hay todo un mecanismo para que cuando el sujeto lo quiere publicar más allá de lo que es este repositorio de uso interno, pueda salir, ¿no? Y yo creo que ahí viene una cooperación con muchas otras instituciones para poder hacer esto, ¿no? La otra cuestión es cómo formamos en competencias ciber. Nosotros estamos trabajando todas unas líneas desde la gestión de información como competencia, la gestión de conocimiento, la virtualización, que tendría que ver toda esta producción del contenido digital de cualquier ramo, de cualquier ámbito, y la inteligencia, ¿no? Cómo, si trabajamos con estas competencias, logramos preparar gente que va a poder producir recursos educativos abiertos y también los va a poder usar, ¿no? Y los va a poder reusar. O sea, la cuestión es cómo generar esa capacidad en todos y no solamente, insisto, como un uso didáctico, sino como parte de una competencia profesional hoy indispensable, ¿no? Y bueno, por último, hay otro proyecto muy interesante a nivel internacional que estamos trabajando, se llama el proyecto Yachay, que es un sistema inteligente de portafolios compartidos. Estamos Perú, Argentina, España, Portugal, México, en un proyecto financiado por la Comunidad Económica Europea. Y la idea ahí es, todo está ligado a flexibilización curricular y personalización del aprendizaje. Y ahí entra la filosofía de recursos abiertos, ¿no? Es decir, la idea de esto es cómo compartimos y hacemos interoperable un sistema de recomendaciones en el que, claro que lo que nos importa sobremanera es que haya una gran producción de cursos y recursos personalizables para que el menú crezca y entonces pueda haber más posibilidades de compartir y de armar trayectorias. Entonces, digamos que estamos como trabajando en esas tres líneas. Lo que nosotros deseamos como las principales vertientes del proyecto es, primero, la apropiación, cómo comunicamos el proyecto de ciencia abierta y, finalmente, la parte de la gobernanza, que tiene que ver con muchos lineamientos, con muchas políticas, con muchas normas. Porque nosotros estamos apuntando a un enfoque integral, a la parte de metadatos por asignaturas, a las métricas de nueva generación, a todas las estrategias de apropiación, que debe estar enlazado con una comunicación muy sensible dirigido a los estudiantes, porque queremos tener también apuntes de clase a través de evaluación abierta, que sean interoperables, por supuesto, que tengamos indicadores de producción, que veamos la parte de integridad académica, pero que esté enlazado a través de un proyecto de la Vicerrectoría de Docencia de la UAP con una curaduría de contenidos. La idea principal es que sea muy fácil ubicar a algún estudiante, algún investigador, algún académico, y estamos iniciando una gran cruzada con la parte de identificadores digitales, DOI, CBUs, ORCID, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros deseamos, pues es un proyecto macro, integral, que tiene muchas vertientes, pero la principal es la apropiación y la comunicación de cómo compartimos este proyecto de ciencia abierta, de ciencia ciudadana para todos, que debemos tener la gestión de los REAs con materiales de divulgación y ampliar la cobertura a nuevos ámbitos del paraguas de la ciencia abierta. Bien, pues qué interesantes todos los proyectos que nos comparten. Aquí encontramos tintes muy puntuales que han enunciado los colegas: la colaboración, la necesidad de la interoperabilidad, la necesidad de que tengan esos recursos una capacidad de llegar y de enriquecer los procesos formativos, la apropiación y la comunicación. Al estarles escuchando, también yo fui recordando otros proyectos que también les quiero compartir que estamos haciendo. Cada 2 años, en la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto, cada 2 años tenemos una estancia internacional. Ahora mismo se está llevando a cabo y tenemos más de 100 participantes, donde estamos trabajando sobre el tema, construyendo nuevas ideas y horizontes
para la educación abierta. Otro de los proyectos también son con colegas apoyados por la Red GUN, con colegas de Australia, de Irlanda, España, Canadá y Latinoamérica, México, en donde en Open Education, en ese proyecto, estamos tratando también de incidir sobre las recomendaciones que nos ha dado UNESCO. Y desde esa perspectiva, aquí es una pregunta que quiero externarles a los colegas. La UNESCO en noviembre de 2019 nos ha dado 5 recomendaciones para que trabajemos en las instituciones de educación superior principalmente. Estas recomendaciones van enfocadas hacia cuidar que los recursos educativos abiertos sean de gran calidad, apoyen la diversidad, la inclusión, la internacionalización y que toquemos también el tema del financiamiento, porque como bien sabemos, los recursos educativos abiertos son gratuitos, pero no por eso quiere decir que no tienen ningún costo. No, sí tuvieron un costo de tiempo, de esfuerzo, de colaboración e incluso financieramente, como los repositorios y otros tipos de recursos, pues tiene que tener también un soporte. Y con base en esas recomendaciones es que yo les pregunto a los colegas, en sus instituciones, ¿dónde visualizarían que estaría el mayor reto de estas recomendaciones? Las enuncio de nuevo: internacionalización, inclusión, diversidad, calidad, financiamiento. ¿Cómo lo ven desde sus contextos y qué nos pueden compartir? Empezamos con María Elena, Alfredo y Patti, por favor. De acuerdo. Bueno, yo creo que dada normalmente como la escasez que a veces tenemos, ¿no? De lo que es el recurso para lo que son, bueno, inversiones, ¿no? Como lo pudiéramos ver para la producción, que normalmente es costoso, ¿no? El llegar a productos que afortunadamente cada vez la tecnología nos permite hacer cosas de mayor calidad con recursos más a la mano, ¿no? O sea, sin duda hoy podemos producir, yo recuerdo haber conseguido, en este caso con Marisol, hace ya muchos años, cuando estábamos en lo que era todo el tema de los objetos de aprendizaje, y la verdad es que producir objetos era muy caro. Ahora ha bajado bastante el costo, cuando pensamos que hay tecnologías que nos están facilitando el que incluso un profesor lo pueda hacer solo, ¿no? Por su cuenta y hacer cosas de calidad, cuando antes requeríamos de todo un equipo de producción y a veces hasta meses de trabajo para sacar pequeños recursos con una producción medianamente, satisfactoria, digamos, ¿no? Para poder circular como recurso digital, ya con un sello, ¿no? Que pudiera hablarnos de su calidad en todos los sentidos, ¿no? Pedagógico, técnico, y por supuesto de la calidad visual o auditiva, etcétera, ¿no? En términos de todo lo que son como los canales por los que sale. Pero yo creo que hoy lo que estamos obligados de alguna manera, o al menos lo que sería nuestro enfoque, es a optimizar, ¿no? O sea, si se trata de aprovechar y en dónde pongo el recurso, creo que estamos obligados a trabajar que sean convergentes los esfuerzos, ¿no? Es decir, nosotros por eso apostamos a que los estudiantes tengan una formación de muy alta calidad, estudiantes de pregrado y de posgrado también, y junto con los docentes, porque no pensamos que el recurso abierto solo tiene este sentido, insisto, no es solo didáctico, ¿no? No es solo un recurso didáctico, son las producciones, estamos más como desde este concepto del que ha hablado Alfredo de ciencia abierta, es decir, si lo vemos como algo que producen los que se están formando, en la medida en que van avanzando también en sus propias intervenciones en la realidad, ¿no? Cuando estamos hablando de formación por proyectos, por casos, por retos, por desafíos, se producen una gran cantidad de materiales que son normalmente calificados al final de un ciclo, ¿no? Y yo creo que eso no puede ser desaprovechado. Y para nosotros esa es la parte en la que podemos ir optimizando el financiamiento, puesto que son los estudiantes y son los profesores a lo largo del mismo proceso en el que ya están inmersos y para los que ya hay recursos, ¿no? Entonces, vamos logrando productos de alta calidad ahí, en donde está una docencia que tendría que estar centrada en esas producciones, lograrlas con los estudiantes. Y me parece que esa es una filosofía que ya viene avanzando hace tiempo. O sea, los estudiantes están aprendiendo cada vez más desde esas metodologías, insisto, ¿no? Casos, proyectos, resolución de problemas, retos, desafíos, producciones mediáticas, artículos científicos elaborados con o sin sus profesores, pero digamos,
La apuesta me parece que en términos económicos podría ir por ahí. Y por otro lado también pensar en que más que usuarios o consumidores, a mí me tocó estar en Canadá en una conferencia del Lead Day. Comento la anécdota porque me parece que tiene mucho que ver con lo que Marisol nos plantea, ¿no? en esta ronda, ¿no? Cuando estamos hablando de inclusión, ¿quién debe producir los recursos para quién, ¿no? Yo recuerdo a un director africano muy brillante haber dicho y poner en cuestionamiento los recursos abiertos que ellos necesitaban cuando hablaba de África y cuando hablaba de ciertos poblados y de ciertas personas. Si yo hablo de la población indígena en México o si hablo de una población que requiere de mayor accesibilidad, me parece que debemos involucrar a esos interesados porque son los que hablan las lenguas, son los que tienen las necesidades. Entonces, ellos deben producir. No creo que solo deben ser consumidores de recursos abiertos. Al menos este director lo cuestionó de una manera muy contundente y me parece que por eso el enfoque tendría que ser muy de cómo hacemos que se produzcan desde las comunidades interesadas, las mismas que los van a usar y para sus iguales y sus pares, cómo hacemos ese trabajo, ¿no? Y bueno, yo ahí dejaría un poco la idea. Creo que principalmente uno de los mayores enfoques es sin duda la inclusión. En las universidades es notorio que tenemos muchos esfuerzos aislados, tenemos muchos esfuerzos de verdad a veces con mucho sacrificio, pero si estandarizamos esto, vamos a optimizar la parte del financiamiento, por supuesto. Debe haber necesariamente una parte tecnológica, una parte diagnóstica tecnológica, y creo que hoy día el producir objetos digitales es de menor costo, pero la gran apuesta que debemos tener es la inclusión y sobre todo la visibilidad que pueden contener estos objetos digitales, estas formas de aprendizaje, este convencimiento que deben tener los profesores, los académicos, al subir algún contenido digital a través de metadatos, a través de niveles de visibilidad como los ORCID y de todos los identificadores digitales. Pero también tenemos otro gran reto, y lo voy a hablar en tono muy, muy personal, que es la parte de educación abierta y desarrollo de habilidades informacionales por parte de bibliotecas que se deben necesariamente integrar a una parte académica, que debemos generar más tecnologías y una integración con todas las tecnologías actuales, con todos los modelos de métricas, todos los datos abiertos, pero habla de esa manera de cómo debemos apropiar este gran reto que es la ciencia para todos, que es la ciencia abierta, y es la integración, y es esta parte de inclusión y convencimiento, porque muchas de nuestras universidades, las plantillas son arriba de los 50 años. Entonces, muchos profesores, pues obviamente al ver sus datos, contenido en un repositorio de apuntes, en un repositorio de objetos digitales, pues no van a estar tan plenamente convencidos. Lo que debemos hacer es una parte de inclusión y un gran reto a nivel institucional, por eso el esfuerzo debe ser a nivel institucional y que existan métricas, que existan, insisto mucho con los lineamientos, para que este proyecto de ciencia abierta tenga mucho éxito. Bueno, en el caso de la UNAM, estamos enfrentando las 5 recomendaciones, pero yo diría que el punto clave va a tomar una decisión que es política de cómo abordar precisamente esos 5 retos. Es decir, como María Elena comentaba, los recursos son limitados. Sí, no, las universidades no tenemos, recursos muy abundantes o infinitos, ¿no? Entonces, el elegir hacia dónde invertimos esos recursos implica una decisión política que cuesta trabajo tomar en una universidad como la universidad. Como les comentaba, cada escuela y facultad de nosotros es casi una universidad en sí misma. Entonces, el ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las prioridades es un primer punto complejo y que va a implicar negociaciones, como digo, de carácter político.
Esas decisiones van vinculadas a una de las recomendaciones que comentabas, Marisol, a la parte de los criterios de calidad. Tenemos que acordar qué es un criterio de calidad, qué es un recurso de calidad y establecer lineamientos muy claros para que toda la comunidad los tenga claro. Y a partir de ellos, entonces, hacer la curaduría, la catalogación y digamos, lo que va a permitir lograr entonces la inclusión, la internacionalización y la interoperabilidad. Entonces, yo diría que el reto principal para la UNAM es lograr los consensos a nivel político de cómo orientar los esfuerzos para consolidar el movimiento de recursos educativos abiertos a nivel institucional. Es una tarea muy compleja que en una comunidad donde tenemos estudiantes, tenemos docentes, tenemos claustros y comités académicos. Entonces, necesitamos un esfuerzo primero de discusión, de reflexión y llegar a lo que estamos visualizando como un plan institucional que nos permita ir avanzando con pasos firmes. Entonces, yo diría que es el reto principal. Esperamos avanzar porque una vez que tengamos ese plan, entonces podemos tener acciones concretas en cada una de esas 5 dimensiones. Y bueno, le dejo hasta aquí para seguir platicando. Sí, precisamente han tocado estos temas tan importantes, ¿no? De la evaluación y el seguimiento. De hecho, la UNESCO también, después de las 5 recomendaciones, enuncia que va a haber una evaluación y un seguimiento para los Estados miembros de cómo estamos aportando y contribuyendo con estas recomendaciones de los recursos educativos abiertos, y lo han mencionado así a partir de los consensos, la integración, la optimización, las métricas de evaluación. Y ahora, a partir de esto que hemos conversado, quisiera invitarles a que cerráramos esta conversación con el futuro de los recursos educativos abiertos. ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva este futuro? Por ejemplo, se ha hablado mucho aquí en el Congreso Internacional de Innovación Educativa de nuevas formas, métodos de abordar la formación. Entre ellos, las credenciales alternativas ha sido un tema recurrente y los recursos educativos abiertos vienen a aportar desde esa perspectiva con los cursos masivos abiertos, con microcredenciales, con credenciales diversas, donde se puede nutrir de los recursos educativos abiertos. ¿Cómo lo ven ustedes ese futuro de los recursos educativos abiertos? Alfredo, si te parece, comenzamos contigo, Patti y María Elena. Pues muchas gracias. Yo soy muy optimista. Debemos plantear, como dicen mis colegas, una integración institucional, pero debe haber mucha discusión. Hay un ejemplo en Colombia donde hubo mucha discusión, pero se centraron claramente todos los lineamientos, las políticas, las bases hacia dónde debemos caminar. Creo que ese ejemplo de discusión lo debemos tener, una construcción, una comunicación hacia una integración institucional, donde hablamos de metadatos, donde hablemos de curaduría, donde hablemos de métricas que nos aporten muchas que nos resuelvan muchos problemas, que nos vinculen a la sociedad. Hablemos de la integración de toda la parte de software libre. También un anclaje que nos está haciendo falta es el gestor de procesos de editorial de libros. Todas las universidades tienen editoriales universitarias, pero a veces esos materiales no son visibles. Debemos caer en modelos de evaluación abierta, debemos tener sellos distintivos de calidad, debemos tener sellos distintivos en los estudiantes, debemos planear más talleres, más webinars y estar inmersos en lo que es el acceso abierto. Y debe estar, por supuesto, unificado. El servidor de PREPRIS, como en la pandemia fue indispensable, creo que es necesario tener servidor de PREPRIS, y finalmente la parte de datos de investigación, que son fundamentales para la interoperabilidad de todos los sistemas que tenemos. Entonces, creo que se abren muchas aristas. Creo que el futuro es muy prometedor porque no es simplemente una moda.
creo que es una forma de estandarizar, creo que es una forma de orientar la parte del financiamiento y hacer esfuerzos conjuntos. Lo más importante de todo esto es la participación de todas las universidades a nivel nacional. Creo que debe haber una convocatoria en ese sentido, que podamos compartir, que podamos interoperar a nivel nacional, y eso va a ser el sello distintivo de Ciencia Abierta en México. Claro, coincido con Alfredo. El punto de partida son esos consensos, esa discusión, y como yo les comentaba, en el futuro me imagino una UNAM donde haya un plan institucional compartido, creado, seguir trabajando. Y algo que también soñaría es, y hablamos mucho en el seminario, es un nuevo concepto de repositorio que permita eso que María Elena estaba comentando. Repositorio, decían nuestros especialistas, parece que son objetos muertos que reposan. No queremos un repositorio, queremos algo que sea un modificatorio, algo apropiatorio, ¿no? Que está el recurso y yo me invite a trabajarlo, como es abierto, que yo pueda modificarlo, transformarlo, comentarlo con otros. Entonces, más bien, entre repositorio y red social, donde todas las universidades podamos encontrar esos materiales que nos ayudan para las distintas asignaturas, y que incluso soñando pudiera llegar a ser un lugar donde los estudiantes pudieran no solo también alimentarlo y convertirse en creadores, como comentaba María Elena, sino a lo mejor encontrar sus rutas de aprendizaje. Pueden estar vinculados con sus trayectorias escolares o con que quieran aprender algo y que puedan ahí encontrar recursos de calidad curados por esa comunidad universitaria, con recomendaciones de cómo usarlos para transformar la información en conocimiento. Y a lo mejor, como decías, Marisol, que vinculado a este nuevo concepto de repositorio, hubiera la posibilidad de credenciales alternativas, que pudiera estar vinculado con aquellas evaluaciones, certificaciones, que eso que yo aprendí con la riqueza de recursos que generaron las universidades, yo pueda certificarlo, y que, soñando más, que tuviera inteligencia artificial para que me recomendara aquello que me sirve en ese momento, me orientara a lo que me va a permitir lograr mi objetivo de aprendizaje, y luego me pudiera certificar. Soñando, pero bueno, si vamos dando pasos firmes, podemos llegar ahí, sobre todo con colaboración interinstitucional. Las universidades de la RIE, por ejemplo, podemos ir integrando estos esfuerzos para intercambiar lo que cada una va haciendo. Es infinito el mundo del conocimiento, pero podemos ir poniendo prioridades y trabajando juntos para hacerlo realidad. Y lo dejo aquí para dejarle a María Elena oportunidad de comentar sus sueños. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que está muy avanzado lo que tiene que ver con esta posibilidad de contar con políticas, ¿no? Métodos, técnica, infraestructura. Yo creo que en ese nivel está lo suficientemente maduro, ¿no? El movimiento como para que siga creciendo. O sea, yo creo que ahí no va a haber problema. Y en todo caso, la alimentación de esto, yo creo que el mensaje de mi parte como de cierre tendría que ver con que hay que hacer convergente toda esta estructura desde lo político, técnico, a esta parte de la apropiación que yo la veo como un cambio cultural, ¿no? El hecho de plantearnos la ciencia abierta y la posibilidad de ver que todo lo que producimos como conocimiento, si lo colocamos donde debe estar, va a generar más y que con eso nos beneficiamos todos, ¿no? Entonces esa cultura tiene que estar inmersa en las profesiones. Creo que ahí me parece que estamos todavía un paso atrás y hay que darlo en relación a entender que no es solo una cuestión didáctica, yo insistiría mucho en eso, sino que es un cambio en las profesiones, una manera distinta de ver cada profesión para que la cibercultura sea parte, de modo que tengamos una idea del conocimiento que producimos en las profesiones como necesario de ser compartido, colocado y de generar esta inteligencia en común, ¿no? Yo creo que por eso todas las profesiones deben cambiar y tendríamos que tener esos ejes en nuestras estructuras curriculares que son distintas. Creo que hay que hacer toda esa parte, o sea, que es algo que tiene que ver con flexibilidad y personalización del currículo, ¿no? Bueno, pues sí, con estos sueños que nos han compartido los colegas y que coincido ampliamente, tenemos un gran trabajo.
Dentro de la red de Innovación Educativa 360, tal como nos lo ha dicho Patricia, tenemos un camino fértil para trabajar juntos, como ya lo hemos estado haciendo de diversas maneras y proyectos que nos han traído hasta aquí, y aprovechar estos avances de la tecnología. Hace 2 semanas salió también por parte de UNESCO los lineamientos o aquellos documentos de avances, recomendaciones para la ciencia abierta y también para la inteligencia artificial. Entonces, al conjugar todo esto con los sueños que tenemos y que han externado los colegas, desde un plan institucional, una convergencia, interoperabilidad y buscar ese bien común que es lo que nos mueve a los académicos, es que podemos llegar a que siga este funcionamiento del movimiento educativo abierto con nuevas oportunidades para nuevas formaciones y métodos. Yo les quiero agradecer muchísimo, colegas, ha sido un verdadero gusto escucharles, seguir aprendiendo de ustedes como siempre. Ya me muero por volverlos a abrazar en alguna oportunidad y les mando un abrazo con nuestro agradecimiento y una invitación para seguir creciendo a través de la RIE 360. Se va a presentar el libro el día de mañana de innovación educativa, así que les invitamos también a que lo sigan. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por su excelente participación. Los esperamos nuevamente en el siguiente evento magistral a las 16:45 horas.